Bueno, cambiamos ahora de tema para hablar de salud y llevarles una advertencia que todos los años la hacemos, pero bueno, es realmente digna de ser recordada, que tiene que ver con el riesgo que supone el monóxido de carbono. Roxy Lopresti, ¿cómo le va? Hola Dani, ¿qué tal? Buen día para todos. Hablamos de esto, del peligro invisible, asesino, así dicen, y también silencioso. Estamos hablando de la intoxicación por monóxido de carbono. El mal funcionamiento de las estufas, de los hornos, de los calefones, pueden dañar nuestra salud. Y fíjense ustedes que hace muy poquitos días ha comenzado este frío intenso y ya, Dani, se registran 3 familias intoxicadas por monóxido de carbono. Nosotros hablamos con un especialista, Sergio Zaraco, que es toxicólogo, y nos habla por qué se le dice al monóxido de carbono un peligro silencioso e invisible. Escuchemos. El monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color, no produce irritación en las mucosas. Por lo tanto, como siempre decimos, hay que pensar en el monóxido de carbono, ya que no nos va a avisar cuando nos está afectando. Y esto hace que cuando hay una combustión de una sustancia orgánica, así aquellos compuestos con carbono e hidrógeno, como la leña, el carbón, el queroseno o el gas natural o de garrafa, cuando queman, liberan al ambiente monóxido de carbono cuando esa combustión no es completa. Por eso es fundamental chequear que ese proceso sea adecuado, es decir, que la llama sea bien de color azul, que haya suficiente cantidad de oxígeno en el aire donde se produce la combustión, que esto es clave. Pero así todo, siempre hay pequeñas cantidades. Por eso también permitir esta abertura de una ventana a la vida para que pueda salir pequeñas cantidades de monóxido que se liberan al ambiente al exterior y nos hace tener un menor riesgo de intoxicación. Bien. Bien, seguimos con esto, Roxy. Veamos la magnitud de esta problemática cuando hablamos de intoxicación por monóxido de carbono, que hay algunas estadísticas que maneja el Ministerio de Salud de Nación. El problema afecta a unas 40.000 personas cada año y fíjense este dato que es el más preocupante, causa alrededor de 200 muertes intoxicadas por esta sustancia imperceptible, como decía ahí el doctor. Hablamos de una sustancia que carece de olor, sabor y también color. Aquí es importante tener en cuenta la sintomatología porque es tan silencioso que uno no se da cuenta. Veamos qué es lo que nos pasa en nuestro cuerpo cuando aparece esta intoxicación. La señal de alarma, porque muchas veces también hay Dani. familias que se han salvado porque alguno de los integrantes ha percibido que otros se descomponían y abrió una puerta o una ventana y eso... Y eso es fundamental, Sí, sí. abrir las puertas, las ventanas cuando uno siente que está padeciendo esta situación. Escuchamos al doctor. Hay que estar atento a los síntomas, sobre todo en invierno, porque se produce esta cuestión. Siempre cocinamos en todo el año, pero en verano están las puertas, ventanas abiertas, hay más movilidad, no se queda encerrado el monóxido. Pero en invierno, además de cocinar, encendemos los artefactos de calefacción. Y esto hace que con el frío cerramos puertas y ventanas y se hace esta trampa mortal. Ahí quedamos expuestos a este veneno, donde ingresa a través de la respiración, pasa la sangre y bloquea los glóbulos rojos. Por lo tanto, estos no llevan oxígeno a los distintos tejidos. Así es que la falta de oxígeno en el cerebro se traduce en síntomas como dolor de cabeza, náuseas o vómitos. La falta de oxígeno a nivel de los músculos produce debilitamiento, pesadez para caminar, deambular. La falta de oxígeno a nivel intestinal puede producir diarreas. Entonces estemos atentos que si es invierno, estamos encerrados, hay artefactos encendidos, tenemos dolor de cabeza, náuseas, vómitos y puede haber diarrea, no pensemos que nos cayó mal la comida. Primero pensemos que es monóxido y actuemos rápidamente. Si estoy con debilitamiento, cansancio, pesadez para pensar, que estoy lento, pensemos que estamos siendo víctimas del monóxido de carbono. Y lo que hay que hacer ahí es inmediatamente abrir puertas y ventanas para que se ventile el ambiente, ingrese aire puro y salga el monóxido de carbono. Segundo, apaguemos todos los artefactos que estaban encendidos. Y tercero, llamemos al sistema de emergencia, al 911, para que nos traigan el antídoto fundamental que es el oxígeno. Bueno, también qué bueno saberlo, Roxy. Consejos. Consejos, fundamental cuando hablamos de esto y para hablar de prevención. Hacer un buen mantenimiento de los artefactos a gas, esto cuando empieza la temporada es ideal, ¿sí? Es lo ideal, para todo hay que tener ideal. dinero, ¿no? Porque nos acordábamos recién fuera de cámara de un caso en el que hubo una intoxicación de una familia con un brasero, obviamente que ahí también hay un tema social.
Totalmente, Dani, que ocurrió en el Valle de Uco, en una de las 3 familias intoxicadas por monóxido de carbono. Ventilación adecuada, lo que decía allí el doctor, uso responsable de las hornallas. Las hornallas son para cocinar, como decía el doctor, y no para calentarnos. Cuidado con las salamandras, también esto. Sigamos repasando, usar detectores de monóxido de carbono, aunque a veces son un poco engañosos y valen muy caros. Retirar los braseros a la hora de dormir. Siempre hay que ver que no quede ninguno prendido si uno tiene las estufas a leña. Calefones, estufas, calderas fuera del baño. Esto también es fundamental. Atención con los escapes de los vehículos que también tiran monóxido de carbono. Nos decía el doctor, digamos, esto de voy a calentar el auto un rato, el motor del auto, y también para que se prenda la calefacción. Entonces por ahí se hace en una cochera de pequeñas dimensiones, encerrada, y entonces ahí el auto libera monóxido de carbono y también puede causar intoxicación. Tal cual, Dani. Y encender generadores fuera del hogar. Siempre se prende afuera y después se lleva adentro. Bueno, estos son consejos útiles y también un dato muy importante. La llama de la estufa tiene que ser de color azul, ¿sí? Claro. Si no, ya... Cuando Dani, vemos que es amarilla o cambia de color, ahí hay que hacerle, hay que apagarla y después hacerle alguna revisión. Tal cual. Bueno, gracias, Roxy. Hacemos una pausa, ya venimos.